vos, mucho para escuchar. El Arranque con Maxi Lecky por Radio Sónica. Y 28 de la mañana nos pusimos a hablar en la preproducción con Marcela Campagnoli. Siempre es muy grato recibirla. Hace mucho que no la veía personalmente, pero bueno, sí hemos estado en contacto telefónicamente para hacer alguna que otra nota. Y un placer, Marcela Campagnoli, siempre recibirte. Gracias por venir a Sónica. Bueno, recién fuera del aire decíamos algo que me gustaría que se lo traslademos a nuestros oyentes. Esto de la coherencia de la coalición cívica frente al gobierno de Javier Milei actual, frente a las denuncias que hubo en su momento con el kirchnerismo. Y bueno, ¿cómo te parás ahora en esta conformación política donde el PRO se alinea con La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio se rompió? Sí, yo lamenté mucho cómo se desdibujó el PRO, ¿no? De ser una fuerza potente, con potencial, más allá de que tuvieron una mala elección en la ciudad de Buenos Aires. Creo que tal vez tenga que ver con un disgusto de la población en la gestión local de Jorge Macri, pero que vos permitas una fuerza que tuvo un presidente de la nación, que tiene 20 años de trayectoria, permitas el destrato, habiendo sido el socio principal, el aliado principal de este gobierno para poder conseguir muchas de las leyes que presentaba, permitir el destrato, el ninguneo, el exabrupto, qué sé yo. Me parece que uno tiene que ser un poco digno, ¿no? Y que no todos son los cargos. Hay políticos de vocación y políticos de profesión. Y creo que no todo vale. Creo que el PRO, a una fuerza de perder, tendría que haber mantenido su dignidad. Y por eso nosotros, la coalición cívica en provincia de Buenos Aires, no hicimos alianza con nadie, porque creo que son tiempos de mucha confrontación, de mucha polarización, de gente que fue votante nuestro, pero que hoy tiene mucho miedo de que el kirchnerismo vuelva. Entonces le quieren dar al gobierno un plafón para sepultar al kirchnerismo. Yo creo que nadie nunca está muerto, yo nunca doy por muerto a ningún espacio, pero bueno, entonces en esa polarización, mucho votante nuestro que hoy vota Milei y que está disgustado con Milei por muchas razones, por sus modos, por cierta crueldad con algunos temas, que podría votarnos a nosotros, seguramente a última hora va a decidir votar a Milei por esta confrontación que te digo. Entonces creo que es un momento para guardarse. Podríamos haber ido en alianzas, nos invitaron a hacer alianzas, preferimos guardarnos, es decir, hay gente que tal vez se maneja de una forma más acomodaticia y nosotros preferimos mantener la coherencia, ¿no? Bueno, esto te muestra que no es tan importante el cargo, claro, sino la construcción de políticas a mediano y a largo plazo. Y ustedes vienen hablando hace tiempo de el hombre en el centro de las políticas públicas, ¿no? Bueno, de hecho, recuerdo haber estado en su momento en la presentación del libro de Lilita hablando de esto allá hace muchos años. Humanismo y libertad. Humanismo y libertad. Digo, bueno, ¿cómo en este momento de tanta, lo acabas de nombrar vos, tanta crueldad, tal vez por la reducción del déficit fiscal, pero digamos, son políticas que afectan al ser humano? Obvio. Cuando vos cortás el dinero? Por ejemplo, no sé, hoy yo esta mañana decía en mi editorial, si vos cortás el control, bueno, podés tener el caso del fentanilo. Porque obviamente no tenés, digamos, el Estado como centro de control para las políticas públicas. Entonces, ahí la coalición cívica, ¿qué tiene para decir el hombre como centro de...? Yo creo que, por supuesto que nosotros celebramos que haya bajado la inflación, que se pondere el déficit cero, que el equilibrio fiscal, que nunca los gobiernos anteriores le dieron importancia, y así estamos donde llegamos, ¿no? Pero no es a costa de todo, porque el que gobierna, es decir, el presidente sabía
a lo que llegaba. Se especializa en economía y es lo único que le interesa y desatiende los otros temas, los delega porque no le interesan. Pero un presidente es presidente de todos los temas, claro. Es decir, tiene que administrar todos los temas. Y la verdad es que siempre la sábana va a ser corta y vos administrás intereses en conflicto cuando vos gobernás. Entonces es importante establecer prioridades. Entonces, ¿qué voy a priorizar? Jubilados que se están muriendo por la causa de un salario indigno, que por supuesto que no es responsabilidad de este gobierno, que viene de vieja data, pero nosotros le pedimos al gobierno que actualice en un 7,2%, que es lo que se comió él en la fórmula de movilidad jubilatoria cuando la hizo, que se comió un 7,2% de la inflación de enero del 2024, que fue de 25%. Entonces no le estamos pidiendo una locura. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Financiar espías de la CIDE o recomponer algo justo? Que obviamente no les va a solucionar la vida, pero es un gesto hacia un sector que está muy vulnerable. ¿Qué prefiero? ¿Seguir bajando retenciones? Que por supuesto nosotros estamos en contra de las retenciones. ¿O bajar bienes personales a empresas y a mineras que no paguen ganancias? ¿O fortalecer y actualizar el nomenclador de la discapacidad, que no se actualiza desde enero del 2023 o marzo del 2023 y que son irrisorios los números y que ha generado que muchos chicos que necesitan una maestra integradora no la tengan porque le pagan 1.800 pesos la hora? Y se lo pagan a 180 días, obviamente se buscó otro trabajo esa maestra integradora. Lo mismo con los transportes que le pagan la nafta 500 pesos cuando la nafta está a 1.600 y obviamente ese transporte dejó de hacer transporte para discapacitados porque tiene que pagar el alquiler también. ¿Vos te acordás cuando ustedes fueron los abanderados de lo que se denominaba, entre comillas, la justicia social en la última época con la asignación universal por hijo? Y digamos, yo me planteo, si hoy se discutiera la asignación universal por hijo, obviamente que te la vetarían en este gobierno. Obvio. Te dirían que no. Claro. Y vos estás haciendo justicia frente al chico que nace en una casa de cuna, frente al que no nace en una casa de cuna, que no tiene la opción de elegir dónde nace. Claro, porque, y vos lo decías antes, ¿no? Con el tema del control, ¿no? El Estado es el último resguardo del vulnerable. Es decir, el vulnerable no, si no lo condenás a vivir de la caridad ajena. Totalmente. Lo condenás a vivir de la caridad ajena. Como en el 1800 o principio del 1900. O sea, el filantrópico, el multimillonario, le daba al que quería. Exacto. Y por supuesto que yo rechazo el populismo que hizo el kirchnerismo, habilitando gastos que es evidente que hay pensiones de discapacidad que no corresponden. Pero lo que yo le digo al gobierno, perfecto, aquella pensión que no corresponde, ya llevan casi 2 años en el gobierno, auditen, saquen esa, pero no pongas a todos en la misma bolsa, porque mientras tanto estás privando al que verdaderamente tiene una discapacidad y una vulnerabilidad, y aparte no todas las personas que tienen una discapacidad reciben una pensión. Exacto. Pero muchos necesitan del transporte, que no lo estás permitiendo que ocurra, muchos necesitan la maestra integradora, pese a que no reciben una pensión por discapacidad. Entonces vos estás perjudicando a todos los que verdaderamente también tienen una discapacidad verdadera. Josefina, querías preguntar. Sí, yo lo que digo un poco, Marcela, siguiendo el hilo de lo que vos estás comentando, obviamente que ustedes por capital sí se van a presentar con otra. Bueno, ¿cuál sería la propuesta en estos casos que ustedes tienen, considerando que obviamente todos estamos de acuerdo con que las jubilaciones de los pobres jubilados tienen que modificarse, ¿no? Entonces, ¿cómo harían ustedes como para que esto se pueda hacer ahora? ¿Entendés? Bueno, nosotros hicimos un proyecto de ley en conjunto. Ese proyecto de ley actualizaba un 7,2, que era lo que se comió la fórmula jubilatoria que hizo el presidente Javier Milei cuando la hizo. Y además actualizamos el bono de 70.000 pesos, que lleva más de 2 años. Lo llevaron a 110.000. A 110.000. Entonces, y también dijimos que bueno, que en eso se especializó más Nicolás Mazzotti en cuanto a los fondos. ¿De dónde eso, claro, porque las propuestas, o sea, por lo que yo pude ver de los distintos proyectos, los proyectos, tenían financiamiento. La verdad que claro, viste, tenían financiamiento. Tenían financiamiento y la oficina el observatorio del Congreso, en la oficina de presupuesto del Observatorio del Congreso, estableció que el gasto que generaba todo esto era el 0,8% del producto del PBI. Entonces,
no estás hablando, es decir, por ejemplo, uno de los fondos de financiación era el sistema de Tierra del Fuego, que nosotros, hasta nosotros, me refiero a la coalición Civic, propusimos ya en la época de Alberto Fernández un proyecto para ir de a poco desandando los privilegios que tenían en Tierra del Fuego. Claro, que tienen. Yo te recuerdo que Tierra del Fuego no paga nadie ganancias. Los diputados que son de Tierra del Fuego no pagan ganancias. Yo pago ganancias. Sí. Por solamente tener domicilio en Tierra del Fuego, nadie paga ganancias. Habrá que comprarse algo en Tierra del Fuego, ¿no? Claro, si vos tenés domicilio, no pagás. Entonces, bueno, rever esas cosas, porque hay de dónde sacar. Porque si vos le aumentaste 100.000 millones de pesos a la CIDE para gastos de administración, no porque estemos en conflicto con una frontera roja o que estemos en peligro por determinadas cosas. Yo no digo que no haya que hacer inteligencia, pero no interna, no carpetazos. Pero si vos a gastos administrativos, ¿para qué son los gastos administrativos? Para pagar troles, parecería que sea. Entonces, si vos aumentás ahí, entonces, por eso vuelvo a lo que dije antes. El tema son las prioridades. Es decir, que el reparto, la forma del reparto. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en el tema del Garrahan, en el tema de los jubilados. Eso te iba a decir. Estamos todos, pero lo que pasa es que ¿cómo lo repartimos? Exacto, todos administramos nuestros hogares. Entonces, cuando vos administrás tu hogar, si la venís mal porque tenés poco trabajo, que a mí me pasó, porque mi marido el año pasado estuvo flojísimo, está en el rubro de la construcción, no tuvo nada. Entonces, ¿qué recortás? ¿Vacaciones? ¿Qué recortás? Ir a comer afuera. ¿Qué recortás? Ir al teatro, ir al cine. Pero nunca vas a recortar ni salud ni educación. El ocio es lo primero que sacás. Exacto. Eso es lo primero que vos priorizás. La salud y la educación es lo último que vos vas a tocar para recortar. Y acá fue lo primero que se tocó. Marcela, no quiero dejar de pasar este momento porque te hemos entrevistado en muchas oportunidades y has hablado de los actos y delitos que muchas veces ya están comprobados y en causa por el kirchnerismo, por Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner condenada en su casa en prisión domiciliaria. ¿De quién fue la denuncia? De ustedes, bueno. De la coalición cívica, por eso. Bueno, ¿cuál es el análisis que haces meses después ya de la condena? Bueno, la verdad que ese día yo estaba al aire en un programa cuando salió la condena y me quebré al aire. Justo también la estaban poniendo al aire a Paula Oliveto, que tuvo muchísimo que ver con la redacción, porque yo me acuerdo que Lilita, cuando redactaron esa demanda, Paula no era diputada en ese momento, le dijo, redactala en sencillo, porque esto va a ser historia. Y hizo historia. Porque la verdad, por eso, uno siente la satisfacción de poder ver que la justicia finalmente actúa. Obviamente que es terrible, es decir, pensar que solamente en la causa de vialidad son 638.000 millones de pesos que robaron, es decir, que es la cloaca que te falta, es el asfalto donde tu hijo se mató, es el hospital que nunca llegó, es la escuela que nunca pudieron poner en valor, es decir, porque cuando vos dimensionás eso, decís, la pucha, ¿qué país podríamos haber sido si no se hubieran robado todo en la mejor época que tuvo la Argentina, que fueron cuando los commodities estuvieron más altos, ¿no? Entonces, por un lado satisfacción, por el otro lado indignación, ¿no? Claro. Indignación. Pero bueno, yo creo que si hay algo que la coalición cívica siempre se animó, es a dar las batallas cuando nadie las daba, porque Lilita esa denuncia la presentó en el 2008, pleno auge del kirchnerismo. Sí. Empezó a hablar de esto en el 2004. No, inclusive empezó antes a hablar del caso Escanca, ¿te acordás? Que después esa causa se archivó, pero efectivamente ustedes hablaron. Exacto, caso Escanca, caso YPF, caso Vialidad. Si el juez Lijo hubiera dado trámite a la denuncia que hizo Carrió en el 2007 por el tema de YPF, donde se demostraba que lo que hoy están reclamando en Estados Unidos fue un arreglo espurio entre el grupo Eskenazi y Néstor Kirchner, donde se le dieron el 25% de las acciones de YPF sin poner un solo peso, y a partir de ahí se empezaron a inflar los balances de YPF para poder con esos dividendos seguir pagando un negocio bárbaro, que a mí me dejen comprar algo sin poner un mango. Un solo peso. Y que recién cuando empiece a dar dividendos... Me acuerdo de las denuncias de ustedes. Bueno, entonces, si el juez Lijo no hubiera cajoneado eso, seguramente se hubiera podido demostrar que esto que están reclamando no corresponde. Y eso también fue una denuncia nuestra. Entonces, la coherencia que nosotros tenemos, obviamente que muchas veces nos llaman denunciantes seriales, pero bueno, por eso es que también fue la satisfacción de Vialidad, para demostrar que no somos denunciantes seriales, denunciamos lo que hay que denunciar. A veces las denuncias corren, es decir, funcionan y llegan a buen puerto, otras veces se estancan. Todas las que hemos hecho en el juzgado del juez Lijo se han estancado. Cuando yo te digo, bueno, sí, yo me acuerdo,
yo me acuerdo de las denuncias, obviamente uno está, no sé si la palabra es politizado, pero sí en lo que se denomina el círculo rojo, de estar informado, obviamente uno está informado permanentemente. ¿Crees que la sociedad no está siendo justa con la condición cívica justamente por estos temas? ¿Por qué? Porque, ¿y a qué me refiero? Mucha gente dice, no quiero que vuelva el kirchnerismo, pero ustedes hicieron mucho para que el kirchnerismo no vuelva. Es verdad. Visto desde ese ángulo podría ser. A mí, la verdad que la sociedad argentina ha sido tan golpeada por distintas inoperancias y desde hace muchos años que me cuesta ponerle la carga de que son injustos con nosotros. Viéndolo desde tu ángulo es cierto, pero también entiendo que ellos, poniéndome en el lugar de ellos, no es que yo entienda que se vote en una polarización, yo no estoy nunca de acuerdo, soy una persona de diálogo, nunca estoy de acuerdo. Recién en la Comisión de Salud hablé sobre el tema del fentanilo y dije, acá no hay grieta, acá hay 90 muertos, pero por eso te digo, soy una persona de diálogo, no soy de... Pero es cierto que la sociedad se va a privar de tener diputados que se animen a denunciar o a investigar al poder. Y vos fíjate que muchos hablan de corrupción desde la boca, desde el micrófono, en televisión, pero no ponen la firma. No van a denunciar. Firma. Entonces yo creo que la sociedad también tiene que evaluar eso, porque normalmente en las elecciones legislativas le ha ido bien a la coalición cívica. Pero hoy está la polarización, que la hubo antes con el kirchnerismo también, pero hoy es otra polarización, más violenta inclusive, es más violenta verbalmente, me refiero. Yo creo que un poco es porque, digamos, en el último gobierno kirchnerista se agotó todo, ¿entendés? Entonces, claro. al haberse agotado todo, hoy la polarización se hace de esta forma que Exacto. estás explicando vos, porque es como que la gente hasta ahí tenía cierto reparo pero hoy, y encima, con toda la problemática que tenés hoy, porque es cierto, ¿viste? Está la condena de Cristina, pero bueno, hay una gran parte de la sociedad que dice es mínima, frente al desastre es mínimo. Pero aparte, el kirchnerismo no solamente es un desastre económico. Hoy estamos con el tema del fentanilo, 90 muertes, como dije en la comisión, acá no hay grieta, acá hay 90 muertos, pero yo no puedo dejar de mencionar que el juez Kreplak es el hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y que ayer el principal involucrado o interesado en que se investigue, que es el dueño del HB Pharma, habló con una liviandad victimizándose. Hoy lo comentamos, y habló de las historias clínicas. Sí. ¿Cómo tuvo acceso a las historias clínicas? Claro. ¿Cómo sabía? Él todavía no es imputado, no está procesado. ¿Cómo pudo tener acceso a las historias clínicas con nombre y apellido? Encima las decía, hablando del contenido de las historias clínicas. Es decir, alguien le facilitó las historias clínicas para que él fuera armando su defensa para cuando lo imputen. Como lo dije en la comisión, principio de inocencia, por supuesto, pero esto me tiene que generar sospechas sobre el juez, sobre la independencia del juez que tiene a su hermano involucrado al ser el ministro de Salud. Y acá nadie se ha corrido. Y también genera sospecha porque algunos diputados y algunos partidos políticos no quieren la comisión investigadora en el Congreso. Exactamente. Sí. Entonces, por eso, el kirchnerismo ha hecho mucho daño no solamente en lo económico, que es catastrófico lo que ha hecho, sino también en complicidades y en conexiones que hacen mirar para otro lado y que han permitido el avance de muchas cuestiones que han perjudicado a la sociedad. Que han perjudicado a la sociedad. Sí. Marcela, para finalizar, vos decías, la coalición cívica tiene menos posibilidad de votar, de ser votada ahora, pero en la ciudad de Buenos Aires sí. Va Hernán Reyes, en la ciudad de Buenos Aires va Hernán Reyes, va Graciela Ocaña, hemos hecho una alianza con Graciela Ocaña, con el espacio de Graciela Ocaña, que va de candidata a senadora. Hernán Reyes va como candidato a primer diputado. Yo le pido a la ciudad de Buenos Aires, a los votantes de la ciudad de Buenos Aires, que miren esa boleta. Va a haber muchas boletas. Mírenla, ya se perdieron que Paula Oliveto sea legisladora. Es lo que decíamos nosotros. Se perdieron a una legisladora de la puta madre, permítanme la expresión. Se la perdió la ciudad de Buenos Aires. No se pierdan un diputado como Hernán Reyes. No se pierdan un diputado con Hernán Reyes. Fue el que los defendió con el tema de las prepagas. Fue el que los defendió con los movimientos sociales que cobraban y no cumplían su función. Fue el que se animó a muchas cosas y fue un gran legislador en la ciudad de Buenos Aires. Miren esa boleta. Les pido, por favor, miren esa boleta. Por ustedes. Yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires. Vivo en la provincia de Buenos Aires. A ustedes les conviene tener un diputado que represente la ciudad de Buenos Aires como Hernán Reyes. Marcela, gracias por venir a Sónica. Siempre es un placer recibirte. De verdad te lo agradezco de corazón. No, y para mí también es un placer charlar con ustedes. Marcela Campagnoli, diputada nacional de la Coalición Cívica ARI, pasó por la mañana del streaming de Sónica.
Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio